artistas más grandes de la música urbana, que tiene mi respeto, que tiene una amistad conmigo desde que tiene 17 años, mi gente. Y hoy van a escucharla y van a ver muchas cosas que no sabían de ella, mi gente. Te habla Nicky Jam y con ustedes Karol G. Vienen donde mí y me dicen, aquí hay una muchachita, 15, 14. Como 17. 17 años. Sí, por ahí 17. Que quiere cantar contigo en la tarima. Ella quiere cantar contigo y quiere cantar esta canción conmigo. Y yo digo, bueno, pues, si quiere cantar conmigo, tráela y yo la escucho, a ver si le mete, o a ver si la chamaquita tiene talento o no tiene talento. Y creo que el tema era buscarte, ¿o no? El tema era y fuiste al ensayo. Hicimos como un ensayo para saber si sí podías treparte conmigo en el show. Hicimos un ensayo. Y yo la escuché cantar y lo demás fue historia. Se trepó conmigo en el show y yo en mi vida pensé, obviamente yo sé que tú tampoco hubieras pensado que iba a alcanzar lo que has alcanzado hoy en día. Nunca pues he dudado de tu talento, siempre te he visto como una de las mejores voces de la música urbana. Y después de eso hicimos la canción, Amor de Dos. Pero siempre me di cuenta que tú sabías ya tú sabías lo que tú querías. Tú siempre me hablabas con autoridad. ¿Sí me entiendes? Me hablabas como que, Nicky, pero ¿qué tú piensas de esto, lo otro? Y me acuerdo que estábamos hablando de las disqueras. Y yo digo, no, yo todavía como que no creo en eso de la disquera. Me dice, no, pero son importantes porque son el monstruo para los premios. Y yo, pero mira esta chamaquita hablándome a mí, que yo llevo como casi 15, 18 años en la industria de la música, hablándome de estas cosas que resultó, tenía razón en lo que estabas hablando. Pero en ese tiempo yo estaba como un poco en contra de no en contra de las disqueras, pero estaba más como que en el flow de trabajar por mí mismo, por mi cuenta. Pues que hubo como un tiempo, como que hace muchos años hubo tiempo de disquera, luego hubo un tiempo como que sacar sencillos, los artistas solos, no sé si te acuerdas que todos estaban como sin disquera, y luego otra vez volvió y todo se acomodó, como que todo el mundo empezó otra vez a buscar una disquera. Así mismo fue. ¿Quién era Karol G cuando estaba en la escuela? ¿Qué tipo de... ¿Eras popular? ¿No eras popular? ¿Cantabas toda la vida? No, porque es que hay gente que son populares en sus carreras, pero cuando eran jóvenes, pues no hacían... Eran personas que estaban siempre... No, pero no tuve la bendición de ser de las populares del colegio. Eso no fue algo que me pasó a mí porque... No sé, siempre fui como muy tímida. Vos conoces a mis papás, son como súper conservadores, entonces gracias a que ellos eran muy conservadores, yo era como súper tímida. Entonces en realidad como que mis primeros años de escuela era como... Si hablo, digamos, de trabajos de grupos que hacíamos, te lo juro, o sea, y esto lo hablaba con amigas del colegio con las que me he encontrado los últimos años, la gente se hacía conmigo si era la clase de música. O sea, en la clase de música todo el mundo se hacía con Carolina porque esa era la clase que a mí me gustaba y donde me fajaba más, pero en las otras era como que era más solita, no me involucraba tanto en equipos. Ya después como a los 15, cuando llegó la época de las fiestas de los 15 años, como que empecé como a soltarme un poquito más, pero yo creo que yo me convertí, o por lo menos como la mujer que soy hoy, ha venido como que la experiencia de todos los años. Tu primer disco fue Unstoppable, ¿verdad que sí? Eso es súper emocionante, o sea, me siento así pues entrevistada por uno de mis artistas favoritos y que sepa mis álbumes y todo. Ok, estoy preparada. Sí, Unstoppable. Unstoppable fue el primer álbum tuyo que rompió. El tema de Bad Bunny estaba en Unstoppable. En ese álbum. ¿Y el de Pineapple también o no? No, Pineapple estuvo en Ocean, en el segundo. En Ocean, okay. Exacto. Y el segundo fue Ocean, ahora vienes para el tercer álbum, ¿verdad? Sí. Para el tercer álbum. ¿Planes de otra cosa que no sea la música? ¿Tiene? Ay, sí, yo tengo muchos planes que no sean la música. No sé, o ¿Actuación o no? La actuación y en realidad, o sea, yo de actuando me sueño de verdad siendo como la mala horrible de la película. O sea, no sé, pero a mí siempre me pasa que mis personajes favoritos son el malo,
porque es como el que todo el mundo se acuerda, el que le hace la vida imposible a todo el mundo, entonces todo el mundo está como que, ay no, que se vaya ella, que no esté ella, o que se muera ella, o no está en la película, y ese es el personaje que yo quiero hacer, ese es el que me sueño siendo. Yo no lo dudo, porque ya yo te conocí queriendo ser una cantante famosa, entonces de pronto nos vemos en una película los dos juntos por ahí actuando. Super top. Tú siendo la mala y yo siendo el malo también, o yo soy el que doy gatillo para ti, tú me mandas. Ay, así, super gueto, yo quiero, esa es la película que yo necesito para mi vida en este momento. No, pero te lo juro, haciendo películas, en otro tipo de negocios, yo incluso en este momento, por lo menos en este tiempo de cuarentena, he estado como tratando de evolucionar esa otra parte, o sea, sentándome a pensar y decir, ok, la música, todo va en camino y bien, pero yo obviamente espero el día de mañana, no sé, tener mi familia, ser mamá y poder como que retirarme por un tiempo de la música, estando clara en que van a haber otros negocios que van a respaldarme. Entonces, como mujer de negocios, empresaria en otros aspectos, estoy ahí como para capitalizar. Exacto. Yo estoy en las mismas. Te tengo una pregunta. Yo, por lo menos yo, cuando estaba en el momento de mi carrera, puedo decir cuando saqué el perdón por ahí, la realidad de la vida, yo me sentí un poco solo, ¿sí me entiendes? Era un momento donde tenía todo ese éxito, estaba en en el peak de mi carrera, en el buzz, como se dice en inglés, ¿sí me entiendes? De mi carrera, donde todo el mundo quería un pedazo de lo mío y todo el mundo quería trabajar. Yo me sentí solo, ¿sí me entiendes? Y fue un proceso un poco difícil, obviamente, pues yo tengo un equipo grande, tú conoces mi equipo, tú sabes que Juan Diego y toda la gente que están conmigo. ¿Nunca te has sentido sola en el éxito que has tenido? ¿Nunca te has sentido...? Yo creo que es la pregunta estrella de todos los artistas. Yo creo que artista que no se sienta solo, ansioso, depresivo, aburrido, o bueno, no sé, pero sí, a mí me pasa mucho. Es que es como... No sé por qué me pasa, pero me pasa que, obvio, la canción está súper bien, un éxito, tengo mi familia, tengo todo, pero es como que hay algo que no sé qué nos falta aquí. Yo siento que es como un poquito de tener esa vida diferente también que teníamos antes. O sea, ahora a mí lo que me da duro es que siento que uno normalmente pues tiene que lidiar o pelear como con los demonios propios de uno, cosas que a uno no le gustan. Pero entonces a eso sumarle que tenemos que hacer feliz a mucha gente, tenemos que darle gusto a mucha gente. Entonces, por ejemplo, las redes sociales para mí, a mí me dan súper duro. O sea, yo, artista que diga que no le da duro a las redes sociales, perdón, yo no se lo creo, espero que No, haya yo estoy contigo siempre. Yo trato de no leer. No, yo tiro exacto. fotos, yo antes, mira, la gente me dice, no, pero es bueno leer porque sabe lo que a la gente le gusta, lo que a la gente no le gusta. El problema de eso es que imagínate, si tú te dejas llevar por los comentarios que dice la gente, muchas veces no vas a hacer nada. Muchas veces yo vi comentarios de canciones que saqué que la gente me dijeron, es una porquería, eso no va a hacer nada. Y la canción duró 28 semanas número 1 en los Billboard. Entonces yo dije, bueno, pero estos tipos están locos. Sí, y es bien triste porque al final del día pues se supone que hacemos las cosas y las hacemos y queremos saber qué piensa el fan, qué piensa el seguidor, qué piensa la gente que nos quiere, pero se pone uno a leer y se da cuenta como que hay mucha gente que no opina desde una realidad o como con empatía, como con de verdad del corazón, y uno eso le duele y a mí eso me enferma, ¿sí me entiendes? Yo tengo pausas en las redes, yo llevo como 2 o 3 semanas que no pongo nada en las redes sociales y ni leo ni miro porque yo creo que eso es lo que yo siento que me hace sentir a veces triste, me hace como cuestionarme de mí misma muchas cosas, como, ¿será que sí lo estoy haciendo bien? ¿Será que sí se vio bonito? ¿Será que el video sí, entonces sí era, o sí era esa canción? O que al final del día como que no, cuando uno saca algo y lo saca de corazón porque a uno le gustaba, pues ya se fue con todo, y lo que menos quiero leer es un comentario de alguien que diga, no me gustó, está fea, está gorda, no me gusta, la canción está horrible, eso mejor leamos. Pues yo de mi parte, a mí me encanta todo lo que tú has sacado, toda la música que tú has sacado, cada vez más me sigue sorprendiendo, cada vez más, Karen. No lo digo porque estás aquí sentada. Todos los temas, el de, ay Dios mío, me encanta, me fascina ese tema. Obviamente Tusa pues es un hit, pero cada vez más me sigue sorprendiendo y me gusta como te has metido en cualquier formato de la música. Tú vienes de Colombia donde lo que está, donde tú te criaste era otro tipo de formato.
y te adaptaste rápido al trap, te adaptaste al reggaetón pesado, o sea, tú las tienes claras y eso es bien difícil hacerlo y más cuando es una muchacha porque tú tienes una voz bonita, ¿sí me entiendes? Que me gusta como tú haces y no te oyes fresa. Tienes una voz fresa, pero no te oyes fresa. Pero sabes que eso también ha hecho como parte de la evolución porque, pues mira que cuando cantamos, por ejemplo, Amor de Dos, todos esos temas que al principio yo hacía, Ricos Besos, no sé si te acuerdas por allá, era más fresa. O sea, pero es como que cada día o lo que nos pasa dentro de este género es que si de pronto lo dice un hombre está bien, todo cabe dentro de las posibilidades, pero de cierta manera es como que tratan de que cuando lo decimos nosotras esté muy cuidado lo que decimos, lo que hacemos y al final del día pues como mujeres y como humanos pues vivimos de todo. Entonces cuando yo empiezo a crecer, porque yo crecí con la música, empecé, o sea, la primera vez que yo firmé como Karol G en un papel fue a los 14 años y ahora tengo 29, entonces yo obviamente ya no pienso como la niña de 14 años, ni vivo las cosas que vivía cuando tenía 15, 16, 20 y así sucesivamente. Entonces la gente a veces dice, no, pero es que la Karol G de antes, pero es que lo que decía antes o lo que hacía antes era de acorde o de acuerdo a las cosas que había en el momento, ¿me entiendes? Entonces yo ahora hablo de todo y creo que también haberme como involucrado un poquito con ustedes, Claro. porque yo me acuerdo cuando estaba en Medellín, no sé si te acuerdas que empezaron a viajar muchos de Puerto Rico a Medellín, a Colombia en especial Medellín, y era como que yo veía que cualquiera llegaba y yo me buscaba la forma de que me hicieran la relación, como para poder entender un poquito el género que en realidad nosotros, no puedo decir yo porque no fui de la primera que los hice, pero sí sé que los colombianos evolucionaron el sonido de ustedes y como Claro. que nos hicimos como un sonidito especial de Colombia, Claro. pero seguíamos aprendiendo de ustedes. Entonces cuando alguno de ustedes viajaba o algo, yo estaba ahí en la jugada, que me lo presentaran, hablar como esponjita, Y absorbiendo. Para que tú lo sepas, esto de Colombia, adaptarse a la música puertorriqueña viene de años, porque la salsa, obviamente tú sabes que la mayoría de los salseros son de Puerto Rico. Y llegó un momento que los colombianos se hicieron tan duros en la salsa que ya los boricuas viajaban a Colombia con las orquestas nacionales de Colombia y no se Sí, yo me llevaban su acuerdo, orquesta. viajaba el artista como con el corista o algo, pero el resto de la banda Porque, estaba en porque los Colombia. colombianos la tienen claro, ¿sí me entiendes? Entonces el colombiano siempre desde antes del reggaetón la tiene clara en cuanto a la música, pero yo siento que ya en el reggaetón pues ya fue la gota para explotar todo, porque obviamente salió Balvin, saliste tú, salió Raycon, Maluma, un montón de artistas. Hay muchos artistas de la costa también que están durísimos, que faltan porque la gente los vea en Colombia, pero Colombia siempre la ha tenido clara con eso y tú te adaptaste muy bien. Te voy a hacer una pregunta. Miedo. ¿Qué te da miedo en la vida a ti? Ok, voy a decir como las 3 cosas que se me vinieron a la cabeza. Miedo horrible, que se me muera alguien a quien amo con todo mi ser, eso me da un pánico horrible, le tengo pánico a morirme, no sé por qué, hay gente que no, yo también. a morirme, o de pronto como a cómo me voy a morir, eso me da mucho miedo. Y si hablo por ejemplo de la industria, no, pánico así horrible a perder el momento. Yo creo que... A perder el momento del ranqueo. Sí, exacto. Uy, ese miedo nos da a todos. Es algo muy, muy raro porque digamos que yo venía de un proceso que, no sé, digamos mi cama, ahora me llama, a ella, Pineapple, tanta música, que iba bien, veníamos escalando, pero entonces ahora viene Tusa y uno sube como 20 pisos de una y empecé a conocer. ¿Que te asustan más? Sí, claro. En vez de y la presión es 70 millones de veces más porque ya lo que te iba a decir es eso, yo conocía una cosa, pero cuando vino Tusa, entonces empezar a hacer relaciones más grandes, entonces con la gente de mi compañía de disquera es como que ya conocía de verdad a todo el mundo y empecé a tener una de esas relaciones y a salir al show y escuchar a la gente como canta la música, así con esa fuerza y todo, que perder ese momento me da mucho miedo. Tienes de pareja un boricua, que es un joseador, que sabe, ¿sí me entiendes? Que también ayuda Sí, mucho claro. También. Yo sé que nosotros somos medio loquitos, hay que tener paciencia con nosotros, pero somos gente buena. Mucha paciencia. Sí, hay que tener paciencia con los boricuas. ¿Qué te dice tu novia? ¿O bien? Ella me dice que estoy un poco loco, pero que le gusta. Pero es que la diferencia entre ustedes es que ella no habla español, ¿cierto? No.
No, no sabes las cosas tan charras que nos han pasado en Miami por cómo hablamos. La, La diferencia diferencia. de las palabras es a veces lo que una cosa, lo que para nosotros es una cosa, para ustedes es otra, y Bueno, hemos tenido como, acuérdate que yo estaba con una colombiana. Yo estuve viste, antes de. Y no, y espérate. La primera vez que yo hablé con una colombiana, le dije, me dijo, tú eres muy charro. Y en Puerto Rico, charro sí, es ridículo. Exacto. Y yo le digo, pero charro eres tú, ¿cómo que charro? ¿O tú me estás diciendo charro a mí? Para Y me nosotros dice, charro es chistoso. Y es chistoso, entonces yo pues, Sí. quedé como un estúpido. No, una vez yo le hice, te voy a contar esa historia. Me levanto yo súper tarde para un vuelo, pero tarde, así que iba súper mal. Pero yo pues como a mí me gusta, o como buena colombiana, a mí me gusta atender a mi hombre. Me levanto yo súper linda, hacerle pues el desayuno. Le encanta, pues yo hago una arepa de queso espectacular, te lo tengo que hacer. Me queda súper. Entonces, hacer una arepa de queso que quede súper se demora por unos 15 minutos, de 15 a 20. 15 a 20 minutos perdiendo un vuelo es demasiado tiempo. Entonces yo le hago pues los huevitos con salchicha, tan. Le hice la arepa sin el queso. Entonces la pongo en la mesa y me dice, pues mira, yo voy a tratar de comérmelo. Entonces yo en ese momento, ¿what? Voy a Pero tratar. ¿en serio me estás diciendo a mí que yo voy a perder mi vuelo por hacerte el desayuno y que tú vas a hacer el esfuerzo para comértelo? Yo cogí la arepa, la eché en el sartén, le eché toda la bolsa del queso. Él me decía, no, pero es que te lo estoy como anunciando, que no me gusta la arepa sin el queso. Y yo, no, pero es que si vos me dices a mí que vas a tratar de comértelo para nosotros, es como que se va a esforzar horrible para comerse el desayuno. Y yo a Pero tratar. él me lo estaba diciendo, era como decirme bien, ¿sí me entiendes? Como él en su forma de hablar me lo decía como, no, o sea, antes es como decirte gracias, yo voy a tratar de comérmelo sin queso, con queso, maluco, bueno, como sea. Entonces ese día fue una cosa, el charra, cuando me dijo por primera vez estúpida, molestando porque me dice, estúpida. Eso, para nosotros estúpida es un súper insulto. O sea, perdóname pues, pero yo le dije cuando vayamos a Colombia ni se te ocurra decirme estúpida porque te va bajando mi papá con... No, pero es que la suerte mía es que yo viví en Colombia antes de estar con una colombiana, entonces ya estudié la cosa, claro, no me puse, le digo estúpida. Pero fíjate, lo de la arepa, sí, yo también te iba a decir lo mismo. Digo, mira, mami, en verdad hay que meterle el queso, ¿viste? Porque... ¿No te gusta la arepa sin queso? A mí me gusta el quesito, el queso hay que meterle el queso. No, pero nosotros, cualquier colombiano pues se puede comer una arepa con mantequilla. No, pero eso no es nada. Oye, eso no es... no? Carol, óyeme. Yo le hice un desayuno a la mujer mía y no se lo comió, que es peor. Sí, no. Y le hizo así, pum, me dice. Y se tomó un poquito del café y ya. Y se paró y dije, mira, ¿no te gustó? Me dice, no, estaba bueno. Estaba bueno, pero yo ya estaba llena. Esa es la vieja confiable. Yo dije, mira, más nunca cogí ese sartén, ¿oíste? No, yo también en cuarentena traté de cocinar. Yo dije que me voy a volver súper experta, pues chef ya a nivel legendario. Con 3 platos que hice y con verle la cara a Emma fue suficiente para yo decir, esto no es lo mío. O sea, ¿para qué fingir? ¿Me entiendes? O sea, la cocina no fue lo mío y ya voy a dejar de intentar. Ya. Bueno, por lo menos es bueno cuando son de diferentes culturas porque se valoran un poquito más, yo pienso a veces. A veces es bueno porque a veces pues tú ves cosas que cuando tú estás con alguien de otro país, todo te parece nuevo todos los días. Sí, exacto. ¿Sí me entiendes? Exacto. Y viceversa, ¿me entiendes? No, es súper rico, como ustedes cantan el cumpleaños, a mí me fascina como ustedes cantan la comida, como somos de locos, porque el boricua es como medio loco, es como a lo loco. Sí, bien loco. Es que sí, bien loco, sí. Y nosotros somos medio loquitos, pero el pana es mi pana, tremenda persona. Saludo a él si obviamente va a ver el show. La canción tuya nueva, Bichota. Bien bichota. Te fuiste a fuego. Bien bichota. Pero te fuiste de que bichota. Me siento bien bichota, pues. Está dura la canción, ¿oíste? Gracias. No, pero en realidad el sentido de la canción es para que todo el mundo se sienta como se tiene que sentir. ¿Y dónde tú sacaste este nombre de Bichota? ¿Eso fue Emma? No, pero no fue él el que le puso el nombre, sino que es que hablaba por teléfono cada rato y decía, no, que si el bichote, o que si el bichote de no sé dónde, que si el bichote de allá. No, ese es el bichote, es el verdadero bichote. Y yo, bebé, ¿qué es bichote? El duro. Exacto, tú sabes más que yo que es el bichote. Y yo, y entonces, pues, ¿y a qué tipo de mujer le dicen bichota? Y él, no, a las mujeres no le decimos bichote. Y yo, ¿qué? Yo, pues, yo voy a hacer una canción. Soy la bichota. Bichota. Y me fui para el estudio con Jay Quiles, con Lenny. No, pero esquitos ahí. Yo creo que ese es el éxito de esa canción, el nombre, la bichota. Soy la bichota, ¿qué pasó? Yo soy la bichota, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Pero- Y ya sabes hablar boricua ya. No. ¿No te sale? Yo soy exageradamente paisa, a mí eso no me pidas eso. Nunca, pero sé nunca has palabras. Yo, por intentado. ejemplo, Nunca te. Mira, sí, mami, ¿qué pasó? Tú sabes que esto lo. a ver, no quiero hacer eso es una gomera, mami, ¿qué pasó? Ya tú sabes. Hoy escogí ponerme los maones negros. Los maones Los negros. maones negros. El paisa Eh, dice los jeans. Los pantalones, o jeans cuando son jeans, Cuando pues. son jeans. No, pero maones son jeans. En Puerto Rico. Entonces mira, todavía estoy Los aprendiendo. pantalones, Es que los no. pantalones es lo que tú tienes. No, Esos pantalones, el mahón es el jean, para nosotros jeans, para ustedes mahones. Sé otras palabras de zafacón, zafacón. que para nosotros es la canica o la basura, para ustedes zafacón. No, tú sabes lo que me pasaba antes, que cuando decía, por ejemplo, nosotros ahora es ya. Y Esa es todo, ¿cierto, amiga? No, esa es todo. Y para ustedes ahora es como que ya voy, ya mismo. Ahora es más tarde. Más tarde. A ustedes ahora Sí, es ya. Y Emma entonces me decía, no, ya mismo. Ya mismo también es como un poquito Ya mismo más, es como, exactamente, otro es como poquito le dicen más de la tarde. hora de ustedes. Ya mismo como que voy, ya mismo, dame un par de minutos, un par de horas. Ya Bueno, mismo. para nosotros ya mismo es Es ya. O sea, Sí. si tú me dices a mí ya mismo es porque tú lo vas a hacer ya mismo. Y si me dices ya mismo y me lo mandas 20 minutos después, yo voy a estar esos 20 minutos de ahí. Me dijiste que ya me lo ibas a mandar. Para nosotros ya mismo es ya, ahora es más tarde. ¿Y qué comida boricua has comido? No, de todo. A ver, los tamalitos aquellos, no sé si los... Alcapurria. Las alcapurrias. Empanadilla de pizza. ¿No has probado empanadilla de pizza? Tan dura. No, Tienes que probarla. el arroz con gandules, Arroz con gandules. el mofongo, que hay una pelea ahí entre si el mofongo es de no sé dónde o si es... La República Dominicana. Exacto. Tú sabes que yo soy mitad dominicano. Ok, Entonces, no sabes, ya sé. Sí, yo soy miti. El mofongo de la República tiene un sabor un poco diferente y el boricua tiene otro sabor. Diferentes condimentos. ¿Qué pero tan es lo cierto mismo. que la piña colada es puertorriqueña? Es boricua. Según tengo entendido, la piña colada la inventó un bartender en el Caribe Hilton. Y un gringo fue para allá y el boricua bien ingenuo le explicó cómo hacer la piña colada. El gringo vino y lo se registró y se llevó la pauta y se buscó el peso Viste, y todavía está el bartender en el Hemos Caribe. tenido ese dilema todos estos días porque nos encanta la piña colada. No, la piña colada es dura. Y pues que si era puertorriqueña o no. Y Limber, ¿no has probado Limber? No. El Limber, mira, el Limber es un vasito de plástico y viene de crema, de fruta, de lo que te dé la gana. Entonces tú coges el vasito, valía 25 chavos. Cogí el vasito, lo empujaba así, ¡pam! Y lo viraba así. Y la parte de abajo tenía todo el dulce y toda la vaina. Otra Eso cosa. es como un raspado. No, pero un raspado. el raspado viene siendo una piragua. Pero es que vos sabés que es un raspado, porque vos en Colombia... ¿El qué? No, porque el raspado. No, el raspado, vos sabes que es un raspado. En Colombia el raspado... es como la piragua. La piragua es un hielo grande, Eso, lo raspan y lo le echan ponen un dulce. y le meten el jugo. Sí. No, el que yo te digo lo preparan en el vasito de plástico y lo ponen en el freezer. Una paleta. Una paleta. Ustedes le dicen una paleta. Pero una- tiene que probarla ese tipo de paleta. Es el limbe, la paleta limbe. Y cuando Ok. vayas a Puerto Rico hay un sitio que venden helado de todo, helado de frijoles, de aguacate, de Ay, todo eso. fo. Pero sabe bueno. Yo dije lo mismo cuando escuché, ay, pero fui para allá. Imagínate un helado de sushi. Cuando lo pruebas vas a decir, ay, qué rico. Ay, Dios mío, qué rico. No, helado de comida no. Un helado es para comer azúcar y dulce. No, pero es dulce, es dulce. Ay, no, Tiene- ¿a quién se le tiene- ocurrió hacer tiene- un helado de tiene la frijoles textura- dulces? Tiene la textura de los frijoles, del aguacate, de lo que sea, pero dulce. Ese es No el suena truco. muy provocativo. Eso pero- todo no suena hasta que lo pruebes y después vas a llevar a todo el mundo para allá. Te lo digo, todo el mundo va, todos los turistas que van a Puerto Rico van a este sitio a comer Comer helado todo. de que aguacate, que hasta de todo, de los sabores que tú no te imaginas. Voy a probar. Tienes que probar. ¿Y te has quedado mucho tiempo en Puerto Rico o no? Yo he ido 2 veces a Puerto Rico, pero las 2 veces que he ido ha sido de paso. Pero sin embargo, o sea, de corazón te digo, la he pasado brutal. O sea, pues. brutal, me encanta la isla, me encanta la gente. He ido, pues he estado como en lugares turísticos, pero también he estado en el barrio, en los caseríos y me encanta, me fascina. No, el flow es muy parecido a Medellín. Y tengo mi sueño personal en Puerto Rico, no creas. O sea, como buena artista urbana, me sueño pues no sé, o sea, una de mis grandes metas, aunque la gente no lo crea, es hacer un choliseo. Yo no he estado nunca en un choliseo, curiosamente, de todos los artistas que han cantado en el choliseo. No, yo sé que tú vas a romper. Nadie me ha invitado, no he ido. Vas a romper. Pero me cuando tienen que vaya, invitar.
No, como así, cuando yo haga mi choliseo, cuando yo haga cualquier tipo de evento así, yo quiero hacer uno así grande también en Medellín. Antes yo espero que yo invite a la gente y todo el mundo me diga que sí. ¿Cuándo piensas sacar el próximo álbum? Déjame guardar la sorpresita, pues. Bueno, Pero viene. duro. Yo espero. Yo no sé si está duro o no está duro. Para mí está súper duro. Te voy a dar miedo. ¿Tú Eso crees es que lo va a ser más mejor que el importante. último? Para mí está súper duro. Para mí Te voy a está dar miedo. ¿Tú crees que cabroncísimo. puedes brincar el disco? ¿Tú crees que vas a hacer los números que lograste en tu álbum anterior? Pues bueno, yo espero. Pues, Yo si vengo no, este año también. Déjame aprovechar y a promocionar. ¿No estás nervioso? Poquito. No, estoy contento. Sí, exacto, estamos en las mismas. No, Yo en también. serio, pero este álbum está duro. Yo creo que yo puedo decir que es el mejor. Ahora tú me estás entrevistando a mí. Yo creo que este es el mejor álbum de mi vida. Te diría. Seguro, epa. Me fui a fuego y volví a los colores de Nicky. ¿Sí me entiendes? El disco anterior que hice, lo hice como que me dejé llevar por otros productores y pues hicieron un buen trabajo. Saludos a ellos si están viendo el show, pero no, este disco es Nicky. Este disco tiene Nicky desde el principio hasta el final. Entonces, Ay, pero eso es súper brutal. Yo digo que en la variedad está el placer. Y yo digo que sí, pues hiciste hacer cosas diferentes, experimentar, siempre hace que cuando uno va a volver a encontrar con uno, hace cosas como lo que estás diciendo, que tenés un super álbum. amén. Ya lo amén. quiero escuchar. Está duro. Espero que pueda tener una primicia. Pasa de allá afuera en el carro, a todo volumen ponemos Que el ya lo dijiste aquí en cámaras. ¿Me entiendes? ¿Entiendes? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Tiene que decir ese flow bórico, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? No, yo ese lo tengo, ese sí lo ¿Me tengo. entiendes? ¿Entiendes? Pero yo lo Porque digo más para allá, digo, ¿me me entiendes como cuando pasa, ¿No me entendés? cuando, por ejemplo, tienes el Richard Mille en el brazo, entonces si alguien te dice, ya un Richard Mille, y tú le dices, ¿me entiendes? ¿Me entendés? ¿Me entiendes lo que te Y digo? yo lo digo paisa. ¿Me entendés? ¿Sí me entendés? Ya. El Mili, y te tira la rascadita así, ¿Sabes que yo me pongo este reloj, pues, o sea, yo creo que las 2 veces que yo me he puesto este reloj son las 2 veces que yo te he visto. Yo creo que también, yo la otra vez te lo vi también y te Sí, tiré sí, el yo soy collar, anda como con que el no. Mili. Yo ahí te... Yo tenía el mío puesto también, te fronteé, te dije, mami. Ese día me fronteaste. Y yo ese día tenía para Pero son fronteos sanos. Son fronteos sanos. La gente a veces, dice, usan la palabra mucho presumir en las redes sociales. Se le dan duro a eso. Si tú enseñas un carro, si enseñas al otro. Yo digo, para mi mentalidad, para un resentido es presumir. Pero para un soñador es inspiración. Pero nada, Carol, gracias. Gracias por venir al programa. Gracias por estar aquí conmigo. Yo no esperaba menos de ti. Sabía que ibas a venir para acá y ibas a darme cariño y ibas a darle cariño a la gente y a tus fans. Muchísimas gracias. Rompiste con el tema La Bichota. Definitivamente tú eres la bichota de este género. Sigue rompiendo. Te veo pronto haciéndole el choliseo y todos los amén. teatros grandes del mundo. ¿Ya tú hiciste Viña o no has hecho Viña todavía? No, yo no he hecho un montón de cosas, yo no he hecho todavía nada. Ya mismo vas a hacer Viña. Allá voy. Ya mismo vas a hacer la Copa del Mundo. Ya mismo vas a hacer de todo. Voy a Ay, ¿te ti. imaginas? Entonces cuando nos volvamos a sentar en este programa unos añitos después, hablamos de todo eso que ya voy a haber hecho si Dios quiere. No, súper bien, me fue bien. No, Yo también estaba súper Yo nerviosa. siempre estoy acostumbrado a estar en ese mueble. Y yo estoy que me sumerjo en las profundidades de este rincón. Cada vez estoy más pegada. Bueno, ma, muchas gracias. Dios te bendiga. Un beso a todos los fans. Vamos activos. O sea,